tardes, vamos a comenzar. Soy Marcelo Alegre, director del Instituto Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Este es nuestro seminario permanente de investigadores y es un gran placer hoy presentarles al profesor Javier Echaide, que es doctor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Instituto y del CONICET, que nos va a hablar durante unos 15-20 minutos de efectividad de los derechos humanos y sociales en jaque, arbitrajes de inversiones en el marco del COVID-19. Y luego de esos 15 o 20 minutos vamos a pasar directamente al comentario de nuestra colega Leticia Vita y luego vamos a abrir el diálogo. Javier, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Marcelo. Antes de empezar, en 2 segundos, no quería dejar de desaprovechar la oportunidad, teniéndolo a Marcelo y a Luciana conectados en esta llamada, para agradecer la solidaridad que en su momento me manifestaron hacia mí y otras personas afectadas por las escuchas ilegales, ¿sí? Por el espionaje ilegal realizado por el gobierno anterior sobre académicos y sobre investigadores del instituto, ¿sí? Y en mi caso particular, que nos presentamos como querellantes en el juicio que es al respecto, así que quería aprovechar esta oportunidad, ya que los tengo ambos conectados, como para agradecer su solidaridad y compromiso. La verdad que se han portado muy bien y es el momento, digamos, y hay que destacarlo cuando estas cosas lamentables pasan, que haya gente que se juega. Así que les agradecemos. Bien, dicho esto, arrancamos con la presentación. Yo tengo acá un PowerPoint, así que voy a compartir pantalla. La idea es más o menos ofrecer un bosquejo, un esquema de los avances de investigación que estamos haciendo, ¿sí? En el marco de lo que es la investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en el marco de investigaciones en CONICET. Y también, más que nada, jugar un poco con las últimas novedades sobre cuestiones que en el marco de la pandemia global parece que se están moviendo. Y esto tiene que ver con los arbitrajes de inversiones. Mi área de investigación, es dentro del derecho internacional público, pero sobre todo cruzar, y esto también ha sido el trabajo de mi tesis doctoral, cruzar los derechos humanos con el arbitraje de inversión, especialmente en el caso del agua potable y saneamiento. Acá nos abrimos un poco, no vamos a estar hablando específicamente del agua potable, pero sí vamos a estar hablando del marco de la pandemia y cómo los arbitrajes en materia de inversión pueden estar afectando derechos humanos, derechos sociales, en tanto se hace una disputa por los recursos disponibles de financiamiento del Estado. Y en esta situación bastante particular, bueno, ahí hay temas que me parece que hace falta prestar atención, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Lo primero que quería arrancar es con una frase de Thomas Paine. Thomas Paine es un liberal clásico, estuvo en la independencia de los Estados Unidos, él era británico y estuvo en favor de las colonias, es uno de los padres fundadores que llaman los norteamericanos, y una frase que tiene él es que los derechos que dependen de la propiedad son los más precarios. Esta cosa, digamos, que menciona Paine en la frase me hizo ruido la primera vez que la vi, y sobre todo me parece que me hace ruido la cuestión de la dependencia, más que nada. Cuando algo depende de lo otro, hay una discusión muy fuerte respecto del costo de los derechos, que en el paper que yo, es un paper borrador que yo ofrecí para los colegas, los y las colegas, para poner en discusión, hay un párrafo específico que tiene que ver con esta cuestión de la dependencia, que es cierto que hay recursos limitados, pero en tanto los derechos dependen de los recursos, y si los recursos son cada vez más limitados, entonces vamos a estar hablando indefectiblemente de menos derechos, y ahí hay un problema. Entonces, esta cuestión de la dependencia de
de recursos por parte de los derechos es algo que siempre me da preocupación. Hay un problema de arranque y esto tiene que ver con el problema de la desigualdad, ¿sí? Nosotros estamos hablando en este marco de situación. O sea, hay una pirámide de concentración de riqueza, generalmente, o sea, distribuida en muy pocas manos, pero socialmente generada a escala global. Esto es un cuadro publicado del último informe del Credit Suisse, que hace anualmente reporte sobre el estado de la riqueza en el mundo, ¿sí? Y ahí lo que estamos viendo es que el 0,9% de la población global es la que concentra el prácticamente 44% de la riqueza socialmente generada, ¿sí? Ahí estamos viendo, digamos, cómo es que se concentra esa riqueza socialmente generada. Después lo que tenemos es otra cuestión que desde los 70 por lo menos para acá y sobre todo desde los 90 tiene que ver con, siempre estamos hablando de crecimiento, ¿sí? Y el PBI refleja un poco eso del crecimiento en el marco de los países, pero no todo el mundo crece igual. Y cuando uno diferencia lo que es el capital público del capital privado, estamos viendo que el capital público, ¿sí? O sea, el financiamiento de los estados, está estancado o cayendo, mientras que el capital privado se encuentra en crecimiento, con altibajos, pero la tendencia es a crecer, siempre a crecer. Y en ese sentido, la brecha desde los 70 para acá, vemos que se ha ampliado bastante, ¿sí? Entre lo que es el financiamiento, o sea, la acumulación de riqueza que ha tenido el capital público y el capital privado, cómo se ha disparado, ¿sí? Si nosotros medimos las economías más grandes en el mundo, estas son las 100 economías más importantes, ¿sí? O sea, es decir, de capital más abultado. De esas 100 economías, el 40%, que son las que están pintadas de amarillo, son empresas privadas. O sea, prácticamente ahí estamos hablando de casos, para hablar de casos que nos tocan de cerca. Walmart, que es una de las transnacionales más importantes del mundo, tiene, entre comillas, ¿no? Esto hay que agarrarlo así, pero tiene un capital, un PBI, entrecomillado, ¿sí? Más grande que la República Argentina. O sea, cuando uno habla en términos jurídicos de que se sienta de igual a igual y que se negocian tratados internacionales y uno adopta la idea del contrato, ¿sí? La figura del contrato, que es natural del derecho de negociación y de firma entre iguales. Los tratados internacionales se firman en esos términos entre estados, pero los poderes que están atrás y que no son los que firman, ¿sí? Los que acuerdan ese contrato, muchas veces tienen un poder económico y también político de igual a igual o incluso a veces mayor que los estados firmantes. Entonces acá, ahí donde ciertas situaciones jurídicas no necesariamente reflejan la realidad. Nos montamos en ciertas ficciones jurídicas y defendemos esas ficciones jurídicas como si eso fuera lo que pasa, y a veces lo que pasa está bastante distanciado de lo que jurídicamente intentamos defender. Y la idea, digamos, es que las brechas no se amplíen, ¿sí? Sino que se traten de minimizar, de hacerlo lo más cortas posible. En ese sentido, ya estábamos viendo que capital privado y capital público, ¿sí? Se empezaban a distanciar. O sea, mientras el capital privado en las últimas décadas aumenta, el capital público disminuye. Y en ese sentido hay una cuestión. Ahora, ¿cómo es que esto se produce más allá de los hechos? Porque acá hay una cuestión jurídica también. Y esa cuestión jurídica es que el Estado protege al capital privado. Y el Estado lo hace en virtud de generar garantías que muchas veces afectan a sectores sociales mayoritarios, ¿sí? Y que son sectores sociales, o sea, de las distintas clases sociales existentes en cualquier país, y que muchas veces cuando vemos que los beneficios se concentran en la primera pirámide que veíamos al inicio, las pérdidas generalmente se socializan. Bueno, esta protección que los estados dan al capital privado son las que le permiten a ese capital privado transnacionalizarse, o sea, salir hacia afuera
y competir en el mercado global, ¿sí? En términos de inversión. Esto se hace mediante los tratados bilaterales de inversión, ¿sí? Estos tratados que se firman bilateralmente, ¿sí? Entre ambos estados, ¿sí? Entre dos estados, en las cuales se protegen recíprocamente las inversiones privadas provenientes del otro estado, ¿sí? Provenientes del extranjero. Una empresa de un estado, si se quiere mudar a otro, quiere abrir una filial en el otro estado, va a estar en ese otro estado protegida por este tratado bilateral de inversiones. Y lo mismo pasa con una empresa que quiere invertir en el extranjero. Bien, esa inversión va a estar protegida y las remesas que va a enviar de regreso a su casa matriz van a ser los beneficios de esa inversión protegida del otro lado, ¿sí? Esto es lo que ocurre con el caso de los TBI. Los TBI no son nuevos. El primero se firmó entre Alemania y Pakistán en 1959, ¿sí? Pero hay un incremento importantísimo, y no es casual, en la década de los 90. El marco de época es importante: la caída del muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría. Esto hizo que este marco de políticas dentro del neoliberalismo económico se plasmara en ciertos esquemas jurídicos. Los tratados bilaterales de inversión son parte de eso, y eso se ve precisamente en la cantidad de TBIs que se firmaron. O sea, siguen creciendo, pero no crecen en la misma medida. La gran diferencia se dio en esa década, precisamente en ese marco, ¿sí? Quiero hacer una cuestión con un argumento muy fuerte, que siempre se dice que estos tratados son necesarios porque garantizan la inversión y eso favorece el clima de inversiones. Entonces, si hay más tratados de inversión, debería haber más inversiones que provienen del extranjero. Veamos qué pasa con el caso argentino. Argentina, ¿por qué el caso argentino? No solamente porque nosotros estemos en Argentina, sino porque además es uno de los países que más TBI tiene firmados y ratificados en la región, ¿sí? O sea, el 82% de los TBI que tenemos nosotros están vigentes, ¿sí? Se han terminado 3 tratados bilaterales de inversión, y fueron terminados uno, el TBI con Chile, porque fue reemplazado por un tratado de libre comercio firmado recientemente. Y después los otros 2, creo que son India e Indonesia, fueron denunciados por la contraparte, ¿sí? Por los otros estados. O sea, Argentina no ha denunciado ninguno de estos tratados, y la mayoría de esos tratados, la amplísima mayoría, se encuentran en vigor. Acá vemos cómo se fueron firmando estos tratados, ¿sí? El primero se firmó en el año 90, y después cómo vino la seguidilla. O sea, la mayoría, como podemos ver, se firmaron durante la presidencia de Carlos Menem y durante la de Fernando de la Rúa. Después tenemos, durante el kirchnerismo, un bache en donde no se firmaron nuevos tratados de inversión, ¿sí? Pero tampoco se denunciaron, como decíamos recién. O sea, Argentina nunca salió del esquema. Los últimos 3 que se firmaron no están vigentes, se firmaron durante el gobierno anterior de Mauricio Macri, pero vemos que la cantidad de tratados bilaterales de inversión no tiene necesariamente una correlación respecto de la cantidad de inversiones que ingresaron al país. Es esa línea morada que vemos en el gráfico. Nosotros tenemos 2 grandes momentos en los cuales las inversiones estuvieron por encima del promedio, ¿sí? El promedio en relación con el PBI es que Argentina tiene un nivel de inversión extranjera directa de un 2.28% del PBI. Ese es el promedio en los últimos prácticamente 30 años. En esas casi 3 décadas hay 2 bloquecitos, ¿sí? De años en los cuales estuvo por arriba, o sea, las inversiones estuvieron por arriba del promedio. Al final de la época del menemismo, ¿sí? De las privatizaciones, que fueron 4 años, y después durante la época del los superávit gemelos, ¿sí? Y el crecimiento a tasas chinas, que se decía, entre comillas, durante el kirchnerismo, que es casualmente también una época en donde no se firmaron nuevos tratados bilaterales de inversión, ¿sí? ¿Con qué queremos decir con esto? O sea, no hay una correlación directa entre la atracción de inversiones y la cantidad de TBI firmados. O sea, no podemos decir que los tratados bilaterales de inversión que se firmaron en principios de los 90 significaron una avalancha de inversiones después. El pico que vemos ahí se debe con la privatización de YPF.
que fue la única empresa del Estado que era superavitaria y que se privatizó. Eso significó un desembolso importantísimo de dinero proveniente de Repsol, ¿sí? O sea, de un inversionista español. Pero después, o sea, vean que con altibajos nos mantuvimos más o menos dentro del promedio, ¿sí? Y que en el bache de que no se firmaron nuevos acuerdos, hubo un periodo largo que no tiene que ver con los acuerdos, pero en donde las inversiones más o menos estaban, ¿sí? Llegaban, hubo un bache también que tiene que ver con lo que se vivió como en Argentina como la crisis con el campo, ¿sí? Y en el ámbito internacional con la crisis económica global del año 2008-2009, y ahí es la bajada de ese periodo también de inversiones. Ahí vemos las crisis, ¿sí? O sea, la crisis del 2001 también es ahí un bajón importante. Acá lo que vemos es la correlación entre inversiones y pobreza, porque otro argumento importante también tiene que ver con que las inversiones van a ayudar al crecimiento, van a ayudar al desarrollo y por ende a reducir la pobreza. Eso no se dice, o sea, no se prueba en los hechos, ¿sí? O sea, si bien nosotros nos mantenemos en un nivel de inversión más o menos estable, ese 2 y pico %, los niveles de pobreza fueron y vinieron, ¿sí? O sea, aumentaron, bajaron, volvieron a aumentar, o sea, no tiene que ver con el tema de inversiones. Sí, más o menos tiene que ver con la cantidad de demandas. En tanto, los TBI generan un marco que permite a los capitales extranjeros, ¿sí? A las empresas extranjeras, poder demandar al Estado local. Bueno, o sea, cuanto más TBI haya, eso significa que puede haber más posibilidades, tampoco hay una cuestión directa, pero hay más frentes que pueden abrirse en términos de litigios a nivel internacional. Si nosotros queremos medir distribución de riqueza, ¿sí? PIB per cápita, inversiones y pobreza, vemos que las curvas dicen informaciones totalmente diferentes, ¿sí? O sea, no hay correlaciones que puedan decir que esto garantiza crecimiento, empleo, desarrollo, o sea, que son los argumentos con los cuales históricamente se han firmado este tipo de tratados bilaterales de protección de inversiones, ¿sí? Y lo que veíamos con el tema de crecimiento, ¿sí? O sea, el PBI y los niveles de pobreza también han ido de manera diferente. No quiero explicar mucho este tipo de cuadros porque no, o sea, no me voy a detener demasiado en el tiempo, ¿sí? Bien, resolución de casos. En el sistema, acá tiene que ver el sistema de arbitraje, ¿sí? Y hay distintos foros de arbitraje, pero hay uno principalmente que concentra, o sea, mucho más que la mitad de los arbitrajes planteados en materia de inversiones, y es el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, ¿sí? Concentra enormemente la mayor cantidad de demandas a nivel internacional. Muchísimos países son miembros del CIADI, ¿sí? Argentina es miembro del CIADI desde el año 94, o sea, el CIADI se originó en el 65, pero la mayoría de los países latinoamericanos no ingresaron al CIADI en un inicio, o sea, entraron en el marco de la década de los 90, todos. De esos, salvo Brasil, ¿sí? Esta es la gran excepción. Brasil nunca quiso entrar. Esa falta de ingresos, ¿sí? Que se demoró unos 20 años, unos 30 años, es conocido históricamente como el no de Tokio, ¿sí? Brasil nunca entró, y de los países que entraron en América Latina, 3 se salieron, que fueron los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. La mayoría de las demandas que se plantean en el CIADI están basadas en los TBI. Puede haber otros tratados que prorrogan jurisdicciones en favor de estos tribunales de arbitraje, pero la mayoría de las demandas, la base del consentimiento que se alega en esas demandas viene de un tratado bilateral de inversión. La mayoría de los casos que se presentan son resueltos por los tribunales, ¿sí? Hay un porcentaje relativamente importante, 35%, en donde no se llega a un laudo final, sino que las partes resuelven hacerlo por acuerdo. Prácticamente la mitad de los casos, ¿sí? Son parcial o totalmente en favor de los demandantes, es decir, de las empresas transnacionales que demandan a los estados. El resto se reparte en otro tipo de situaciones, pero eso quiere decir que una vez planteada la demanda, la empresa tiene altas chances de ganar este tipo de litigios.
acá hay en América Latina las 20 demandas conocidas más costosas, porque no importa la cantidad de años que pasen, parece que este sistema tiene problemas en cuanto a la transparencia. No todas las demandas se conocen, no todos los montos se conocen. Y tiene que ver también con el consentimiento de las partes, de querer dar a conocer los laudos, dar a conocer los montos. Acá lo que estamos viendo son, bueno, una cantidad muy importante. Solamente las 20 demandas conocidas más costosas en América Latina, ¿sí? El conjunto de esas 20 equivale a el total del gasto público de un país desarrollado como Luxemburgo, ¿sí? Y acá hay algunos casos conocidos en contra de la Argentina, tanto sea en laudos como en arreglos, ¿sí? El caso de Repsol, por ejemplo, fue resuelto mediante una negociación. No se llegó a un laudo final, pero había sido una demanda que Repsol había presentado, ¿sí? Hay otros también conocidos, Abaclat, que es el caso de los bonistas italianos en contra de la Argentina, también hay... ¿Dónde estás? Que no lo veo. El caso de Vivendi, por ejemplo, está en la última fila, que es un caso contra la República Argentina en cuanto a distribución de agua potable y saneamiento. Bien. Acá hay otros actores involucrados, ¿sí? Que tiene que ver con las firmas de abogados, los bufetes a nivel internacional, que son los que patrocinan este tipo de acuerdos. Los que están arriba son los que generalmente defienden a inversores, ¿sí? O sea, están por la parte demandante. Y los que están abajo son los que generalmente defienden a los estados en este tipo de casos. Básicamente estamos viendo tres banderitas, y yo diría prácticamente dos. Son todos bufetes norteamericanos o británicos, pero también hay una participación importante de bufetes argentinos, o sea, llama un poquito la atención, ¿sí? Ahí tenemos bufet de, bueno, de Pérez Alati, Grondona, Martínez Díaz y Asociados, el bufet de Bonchil, en el caso del patrocinio en favor de los inversores, y el caso del bufet de Guglielmino y Asociados, que fue procurador del Tesoro de la Nación, generalmente en el lugar de defensa de los estados, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con el tema del marco de demandas en esta pandemia global, ¿sí? En América Latina, acá vemos quiénes son los países demandados. Es conocida la situación de la República Argentina, que es el país más demandado en el mundo, adentro del CIADI. Esto es producto de la crisis de 2001-2002, ¿sí? En una serie de más o menos 5 o 7 años, Argentina recibió 43 demandas, o sea, una cantidad impresionante adentro del sistema. Pero también hay otros países igualmente demandados, ¿sí? Venezuela en los últimos años ha sido repetidamente demandado, y eso en parte también ocasionó la salida de Venezuela del sistema del CIADI, pero también México. México no es un país que sea miembro del CIADI, y sin embargo es el tercero más demandado dentro de la región. Esto es gracias al NAFTA, ¿sí? El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que prorroga la jurisdicción y permite tribunales arbitrales. El CIADI puede recibir demandas de miembros del sistema, como también de países no miembros, y este es el caso de México. Ecuador es otro país demandado, y los últimos que empiezan a ser demandados en este último periodo, en los últimos años, son casos como tiene que ver, por ejemplo, Perú, Colombia, ¿sí? Bolivia, por ahí hace unos años, quizás no tan reciente, pero las últimas demandas recaen en los casos de Perú y Colombia. Y el caso, o sea, la ausencia, que llama también la atención, es el caso de Brasil que mencionábamos recién. Bien, acá hay dos crisis en materia de lo que es la pandemia global y el coronavirus, ¿sí? O sea, la primera es la obvia, la crisis sanitaria. O sea, sabemos que el coronavirus no es un virus altamente letal, ¿sí? No tiene un grado de mortalidad muy importante, pero sí tiene un grado de contagio altísimo. Entonces, esto lo que causa es que los recursos hospitalarios disponibles, no solamente camas, sino cantidad de personal, ¿sí? O sea, las camas se pueden hacer en un periodo relativamente rápido, pero no se puede fabricar médicos y enfermeros en meses. Necesita años prepararse una persona para encarar esa profesión.
Y en ese sentido, todos los recursos hospitalarios se ponen o sea, a tope, ¿sí? O sea, colapsan con este tipo. Porque, o sea, no tenemos recursos para atender a tanta gente. Eso también origina una crisis económica. O sea, no solamente por, o sea, básicamente por dos cuestiones. O sea, una persona fallecida no trabaja. Una persona que cae enferma no trabaja. Una persona que no trabaja, no produce. Y eso genera una crisis económica si se acumula a escala global. Acá hay una cuestión que tiene que ver con que ya hay cálculos, el Fondo Monetario Internacional calculó que va a haber una caída este año del PBI global del 5,2%. Entonces, acá estamos hablando de que todos los países van a recibir el impacto de esta crisis económica originada por el coronavirus, ¿sí? Ahí vemos, o sea, en la primera columna, según el Fondo Monetario, que es el último dato, en junio, todas las economías para este año van a estar en caída. Argentina va a tener, el dato de Argentina es reconocido en la ley de presupuesto, una caída, o sea, en negativo, la tasa de crecimiento del PBI de menos 12%. El único país que va a quedar con una tasa de crecimiento positiva va a ser China. En la CEPAL, bueno, lo tiene al mes de abril el cálculo, pero también, o sea, todos los datos en la región negativo. Entonces acá básicamente hay tres preguntas que me salen a mí. Primero, ¿cómo va a impactar? Que eso es algo que más o menos ya lo estamos viviendo. Segundo, ¿cómo van a actuar las empresas extranjeras, ¿sí? Las empresas transnacionales ante la crisis económica? ¿Y cómo van a actuar los juzgados? ¿Sí? Acá yo lo que quiero mostrar es un gráfico que muestra una cierta periodicidad, que después de cada crisis que se ha vivido a nivel internacional, ha habido siempre un aumento de demandas en el sistema de inversiones. Este último año, en los primeros 6 meses, ya se han presentado 40 demandas nuevas, ¿sí? O sea, y es la crisis. Bueno, el pronóstico es que se va a incrementar esta presentación de demandas dentro del sistema de arbitraje. Los países más demandados en estos 6 meses han sido Colombia y Perú, en 5 casos para cada uno de ellos, ¿sí? 5 demandas diferentes. Apurando un poco, acá ya hay algunas amenazas, ¿sí? Por parte de empresas que por las medidas que los distintos gobiernos han tomado en materia de la pandemia global, bueno, ya hay amenazas adentro del sistema de arbitraje. Lo ha recibido Panamá, Bolivia, México, Perú, Argentina, ¿sí? Acá compartimos con Perú el tema de la liberación por parte de los peajes, que no se cobraron durante la primera parte de la cuarentena. Lo mismo pasó en Perú y ya hay algunas amenazas de demandas arbitrales por eso. Colombia, Honduras, Paraguay, de vuelta a Argentina con todo lo que tiene que ver con congelamiento de tarifas por servicios públicos, incluyendo el agua potable y saneamiento, que es primera medida, lavarse las manos para evitar el contagio de COVID. Bueno, los prestatarios privados a nivel internacional parece que están amenazando con plantear reclamos en el sistema de arbitraje. Otros países en América Latina y más allá, ¿sí? España, pero también hay muchísimos otros países en donde vieron, y ahí ya termino, cierres de negocios, ¿sí? Por distintas medidas en Alemania, Israel, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Italia, Irlanda, España de vuelta, ¿sí? Otros países. O sea, la cantidad de amenazas en cuanto al marco del COVID es importante, ¿sí? Y acá, o sea, la cuestión de Argentina también hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque uno diría en términos jurídicos, bueno, pero esta es una situación excepcional, o sea, el caso fortuito, el estado de necesidad sobre todo, que es un argumento fuerte. Bueno, Argentina, a raíz del 2001, planteó en 14 oportunidades el estado de necesidad como argumento, y de las 14 oportunidades en donde Argentina lo planteó, fue rechazado en 11. Habrá que ver si las cuestiones que tienen que ver con el planteo del argumento del estado de necesidad en el marco del COVID tiene eco
porque hasta ahora, no importa la crisis, no ha sido así. Y bueno, este es el marco de estos momentos. Entonces, va a haber un aumento de demandas por AIS 10, que es el arbitraje inversor-Estado, como se lo conoce con esas siglas. Esto profundizará la crisis, ¿sí? Implicando una transferencia de recursos de manos públicas a manos privadas. Hay un pedido por moratoria, ¿sí? De suspensión de demandas. Esto aparentemente hasta ahora no está teniendo demasiado acatamiento. Puede haber una aceleración de las reformas que ya están en debate desde hace varios años. Yo soy bastante pesimista con esto y obviamente va a haber un aumento de las críticas, pero también una falta de financiamiento para sostener en esta cuestión de los derechos, ¿sí? Los derechos humanos y los derechos sociales, sobre todo en el momento en donde más se los necesita. Así que nada, básicamente acá me parece que hay una cuestión que tiene que ver con el incremento de las desigualdades y cómo se plantean en términos sistémicos, ¿sí? Ya no simplemente con la lectura de casos o tratados concretos, cómo se plantean la dinámica sistémica para atender este tipo de situaciones. Así que les agradezco muchísimo el espacio y estoy atento a los comentarios. Muchas gracias, Javier. Y bueno, tomo la iniciativa para iniciar el debate. He preparado un comentario, te agradezco mucho por haberme propuesto realizarlo. Y también invito a quienes participan aquí por el Zoom que utilicen el chat por ahí para ir avisándonos quienes quieren hacer preguntas, así cuando terminamos el comentario vamos siguiendo un orden, ¿sí? Bueno, primero que nada te quiero felicitar, Javier, como siempre tu exposición invita a aprender, invita a reflexionar y además, bueno, siempre se aprende mucho. Yo voy a hacer comentarios que tienen que ver seguramente más con el texto escrito que circulaste, que es este borrador para paper, que bueno, tiene muchísimo potencial y por eso mis comentarios, algunos más críticos, van a ir a apuntar a la potenciación de tu argumento en ese texto. Es un texto que creo que está clarísima la relevancia que tiene por muchos motivos, pero principalmente dos, ¿no? Su actualidad en el contexto de pandemia, pero además también es un tema absolutamente relevante para la Argentina por toda la información que vos presentaste. Mi primer comentario tiene que ver con el diálogo del paper respecto de la tesis del costo de los derechos, ¿no? Desde el inicio vos citas a Thomas Paine y en tu mismo título, ¿no? Aparece esta conexión del costo de los derechos con la dependencia, ¿no? De los recursos, esta preocupación inicial que vos manifestaste, ¿no? Y este diálogo es sin duda un gran acierto, creo que existe un gran hiato entre muchas miradas que se hacen desde el derecho fiscal, tributario, de inversiones, etcétera, y los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, creo que por ahí se podrían afinar algunos aspectos que tienen que ver con ese diálogo en relación a esta referencia a los derechos fundamentales y sociales, ¿no? En particular por ahí desde el título. Yo entiendo la idea hacia dónde apunta justamente esta conexión, pero tal vez está fundamentado, ¿no? que ese sostenimiento de los derechos requiere el compromiso económico del Estado, pero también es el costo de todos los derechos, ¿no? Vos en particular los decís, pero por ahí en este borrador, en este paper, sería interesante resaltar que si bien es para todos los derechos, bueno, estamos hablando, no sé si de sociales, pero tal vez de salud, de acceso al agua, porque son derechos que en particular en este contexto de pandemia toman cierta relevancia o visibilidad, ¿no? Por eso tal vez haría cierta mención e incluiría algunas referencias respecto de la crítica que la doctrina jurídica recientemente, o ya un tiempo, realiza a esta caracterización de generaciones de derechos, ¿no? Vos en la introducción del paper hablás de esta referencia a las generaciones de derechos. Bueno, está bastante discutido, ¿no? Que va en contra de los principios de invisibilidad, interdependencia de los derechos humanos, bueno, vos bien conocés, y mismo desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque esta idea de que el derecho va evolucionando y sumando más derechos subjetivos en realidad esconde una concepción teleológica donde el derecho internacional siempre evoluciona hacia algo mejor y donde la voz es
la voz que triunfa, ¿no? La voz de los vencedores, la voz que se convierte en derecho positivo, ¿no? En síntesis, si bien el objetivo central del trabajo es hablar de esta vinculación con los tratados de inversiones y la desfinanciación o desfinanciamiento de los derechos, perdón, yo creo que potenciaría tu argumento centrar la discusión hablando de todos los derechos fundamentales en general y en todo caso mencionar algunos casos concretos, ¿no? Como salud, agua, que surge de tu propio trabajo, ¿no? Ese sería un primer comentario por ahí para afinar un poco ese diálogo que vos iniciás muy bien en el trabajo. Un segundo tema que me gustaría traerte también a colación respecto del trabajo es el que mencionás respecto de las burocracias jurídicas, ¿no? Y esas relaciones de interés, ¿no? Y citándote, vos decís, los actores intervinientes se concentran en un número muy reducido, ¿no? El 51% del total de los casos del CIADI son resueltos por 15 árbitros, ¿no? Y a su vez las firmas, como vos demostraste en la presentación, son muy pocas, ¿no? Y el rol de las firmas argentinas, ¿no? Entonces, me parecía, por un lado, al leerlo, ¿no? Me recordaba, ¿no? La relevancia de este ámbito de investigación para las profesiones jurídicas en general y de perfiles, ¿no? En nuestro instituto, tanto Nancy Cardinó como Laura Clérico han sido pioneras, ¿no? En este estudio sobre los perfiles de jueces, los perfiles en el foro contencioso administrativo, pero en otros también. Yo quería preguntarte si en el ámbito específico de los tribunales de inversiones existen trabajos o líneas de investigación sobre el tema, cuáles, ¿no? Y si de paso nos podés contar un poco más sobre estas firmas argentinas involucradas, estos conflictos de intereses que, insisto, hacen a también la formación jurídica, ¿no? Y a nuestro rol como formadores y formadoras de juristas. Y el tercer comentario tiene que ver con el argumento de los derechos humanos, ¿no? En los tribunales en el contexto de pandemia. Y me preguntaba, bueno, ¿por qué no pesa este argumento, ¿no? De los derechos humanos en las sentencias? Ahí debe haber muchísimos motivos y seguramente nos podrás ampliar los tuyos. Seguramente el perfil, ¿no? Y las trayectorias de estos juristas que circulan por ahí también tienen que ver, pero desde la perspectiva de la democracia y del rol de la sociedad civil, me parecía muy interesante, muy relevante este argumento sobre esta especie de blindaje frente a la opinión pública, ¿no? Como son temas que no están en la opinión pública con frecuencia, ¿no? Entonces, ¿no? Esta cita que vos cito de tu trabajo, decís, si los actos de corrupción son entendidos de manera sencilla como escuelas que no se construyen, ¿por qué no estas demandas masivas provenientes del sector privado no son vistas como un ataque a la posibilidad de robustecer el sistema sanitario, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿cuál es el rol de la sociedad civil en estos planteos? ¿Qué peso tienen las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, vos participás en algunas de ellas. Bueno, ¿cómo se articulan? ¿Cómo se puede pensar una articulación mayor desde la sociedad civil? ¿Es la pandemia una oportunidad por ahí para traccionar esta visibilidad? Y en un momento decís, bueno, que hay algunas voces que reclaman esta moratoria. Bueno, te preguntaría cuáles son esas voces, ¿no? Por ahí algunas referencias a este rol de la sociedad civil me parecería muy, muy interesante. Y por último, mi último comentario, y abrimos el juego al resto del público, tenía que ver si preguntarte si habías considerado incluir también en las referencias y en este borrador de paper, en este trabajo, la referencia a lo que ha visto o ha venido trabajando la economía feminista, ¿no? Y en concreto, yo lo pensaba desde una doble entrada. Por un lado, las mujeres en tanto un colectivo especialmente perjudicado por muchos de estos casos planteados, ¿no? Y bueno, como lo han trabajado colegas tuyas que conoces, como Patricia Laterra, ¿no? En el libro editado por Luciana Giotto, sobre los 25 años de tratados de libre comercio, ¿no? En particular cómo estos tratados tienen un efecto específico sobre el colectivo de las mujeres, ¿no? Entonces, cómo se podría pensar también esa referencia y qué relevante, ¿no? Que también en un campo de investigación donde no se suele incluir esta mirada, bueno, se la pueda traer. Y de la segunda entrada, digamos, a la mirada hacia el feminismo o la mirada de la perspectiva de género, me pareció interesante también un trabajo de Amaya Pérez Orozco, que hace referencia a
a la potencia del movimiento feminista frente a la resistencia, ¿no? Ella tiene un texto que se llama Aprendizajes de las resistencias feministas latinoamericanas a los tratados de comercio e inversión, del no al ALCA, al cuestionamiento del capitalismo patriarcal, como también se ha generado cierto conocimiento respecto de cómo el movimiento feminista en particular ha desafiado en otros aspectos algunos de los mandatos de esta manera de entender el capitalismo y a las inversiones. Así que bueno, fundamentalmente en esos 4 puntos se concentran mis comentarios y no sé si querés contestar primero esto y dejamos tiempo para que en el chat nos indiquen quienes quieren después tomar la palabra. Sí, dale. Sí, la idea, digamos, es, o sea, yo con esta presentación tuve 2 ideas. Primero, no reiterarme demasiado con el trabajo de la tesis doctoral. O sea, para esta presentación, aunque vos bien retomás algunas cuestiones que sí, en mi tesis yo lo he presentado, todo el trabajo que tiene que ver con el derecho humano al agua y cómo eso, o sea, el tema de los derechos humanos se cruza, digamos, con la cuestión de los tratados de inversión y el sistema de arbitraje, sobre todo en el CIADI, los casos de Argentina específicamente, todo eso, o sea, yo lo he estudiado, o sea, de manera pormenorizada para ese momento, para el doctorado y la tesis específicamente. Obviamente, digamos, la idea sería retomar eso y darle continuidad más que nada con la actual situación. Me preocupa mucho la actual situación. ¿Por qué? Por esta idea que hasta hace por lo menos unos años, hay cosas que uno puede tirar la idea, pero que hasta que no se verifica en los hechos, sigue siendo idea, es una hipótesis, ¿sí? Entonces, estamos en el 2020, la defensa de la tesis la hice en el 2013, ¿sí? O sea, hace 7 años. Y mi tesis se publicó recién en 2018. O sea, se dejó estar 4 añitos esperando, ahí, macerando, como se diría. Pero del 2013 que yo defendí la tesis hasta hoy, yo en aquel momento decía que yo tenía una hipótesis, no para ese doctorado, pero que se podía llegar a arriesgar que las crisis incrementaban las demandas. Pero eso había pasado 2 veces. En la gripe asiática, en el 97, que fue cuando el sistema se activó, porque antes de eso, antes del 97, la cantidad de demandas que recibía el CIEDI por año era 1 o 2 demandas por año en el mundo. O sea, absolutísimamente marginal. Ahora, después del 97 empezaron a recibirse más. Y después de la crisis argentina, de 2001-2002, hubo otro incremento más. O sea, el tema es que los incrementos, o sea, no son picos, o sea, se van para arriba. O sea, nunca bajan después de eso. Pero era el caso argentino, entonces podía reducirse solamente a una situación coyuntural de un país, de una región, ¿entendés? Después, bueno, en el 2013, 2012, que yo estaba terminando la tesis, era reciente el tema de la crisis económica del 2008, 2009, entonces ahí había un incremento de demandas, pero no se estaba terminando de ver, y todavía no había pasado lo de la crisis de España, que iba a ser del 2014, por ahí que España también iba a recibir 10 demandas en un año. Pero yo ya en ese momento decía que después de cada crisis había un coletazo, digamos, como una oleada de la cual después no bajaban las demandas. O sea, pero eso era una hipótesis. Pasó casi 10 años, ¿sí? 8 años de eso. Y ahora eso ya pasó 4 veces, 4 o 5 veces. Y va a pasar de vuelta. O sea, lo que estamos diciendo, y que no soy el único, o sea, ya lo que se está empezando a percibir, por lo menos de voces especializadas, es que la crisis a raíz de la pandemia global va a ser un escenario en el cual va a haber un aumento de demandas. Entonces, ya no es una hipótesis, ¿sí? O sea, ya está corroborado que con cada crisis hay más demandas. El tema es, si las empresas transnacionales, ¿sí? Esta cuestión del derecho individual respecto del derecho colectivo, o sea, ahí están los derechos sociales involucrados, ¿sí? O sea, si el bienestar general se pone en tensión y tenemos que discutir el bienestar general para defender el bienestar individual de un demandante, estamos fritos, porque estamos, o sea, poniendo al revés
todas las cosas que estudiamos en la facultad. O sea que frente a un interés individual y un interés general, prima el interés general sobre el individual, y eso lo dicen todos los libros de derecho. Pero no lo estamos constatando en los hechos. Y no es que pasó una vez, está pasando 4 o 5 veces en los últimos 20 años, y a cataratas. Entonces, esa es mi principal preocupación. Así que eso como para atender el primer punto. Que por supuesto, digamos, la idea es retomar esa cuestión. La idea de la cuestión de las burocracias legales. Hay un estudio que es muy bueno, que ya tiene unos añitos, que lo hizo el Transnational Institute, el TNI. Hay no es colega, porque no es abogada ella, pero es una conocida, una amiga, que es Cecilia Olivet, es una investigadora uruguaya radicada en Holanda ya hace un par de décadas. Hizo un trabajo muy bueno sobre precisamente las burocracias legales. O sea, y burocracias tanto del lado del bufete de abogados involucrados en el arbitraje de inversión, como del lado de los árbitros. O sea, ¿quiénes son los árbitros que generalmente participan? O que más participan. De ahí está esta cuestión de que el 51% de las demandas se concentran en 15 cabezas. O sea, los tribunales del CIADI funcionan en tríos, ¿sí? Pero esos tríos se van repitiendo con modificaciones, y si vos atendés, hay un grupo de 15 que atendió la mitad más uno de las demandas globales. Entonces, y uno puede citar árbitros de cualquier lado. O sea, la lista de árbitros, no te digo que es ilimitada, pero es muy amplia, ¿sí? Y de hecho, en nuestra facultad hay árbitros, y ha habido árbitros que han atendido estas cuestiones, ¿sí? Pero los que más veces son citados y más veces son llamados, sea por los estados o sea por las empresas, se reduce un grupo de 15 personas, ¿sí? Mezclándolo con las cuestiones de género, las mujeres no son mayoría, te comento, ¿sí? Yo igualmente soy bastante crítico respecto de las cuestiones de género en ese aspecto, y la cuestión de las nacionalidades, ¿sí? Porque, por ejemplo, hasta hace un tiempo, de ese grupo de 15, había un solo árbitro que era latinoamericano, y era Francisco Rego Vicuña, chileno, que falleció hace un par de años atrás. No era la visión más progresista de todas adentro de este sistema, pero era chileno. Entonces, esta visión de que porque el árbitro va a ser latinoamericano, va a tener cierta visión a favor de América Latina, me parece que no se condice mucho, no se verifica necesariamente, y lo mismo podría pasar con otro tipo de cuestiones, como por ejemplo la visión de género. O sea, que el hecho de que el árbitro sea mujer puede llegar a... Brigitte Stern es la árbitro más nombrada por los estados, y la cuestión de género en ella no se la ha visto, y es mujer. Gabriel Kaufmann-Köhler también, o sea, es una de las 15, junto con Brigitte Stern, mujer también, árbitro suiza, ella más citada por el lado de las empresas, pero la cuestión de género con Kaufmann-Köhler no lo vas a ver, pero ni por asomo. Entonces, ahí yo soy un poco crítico. Sí está la cuestión de género en cuanto a los impactos. O sea, yo creo que este sistema impacta en las mayorías sociales, ¿sí? Porque son los que contribuyen con la generación de riqueza, con el pago de impuestos, con el trabajo, con el día a día. Esas mayorías sociales son las que al Estado le abultan la masa de dinero, y parte de esa masa de dinero va a terminar pagando en estas demandas. Así que ahí hay un costo doble. ¿De dónde van esos impuestos? Que tiene que ver con el costo de los derechos, pero también con un tema de que hay una desfinanciación con esto de el pase, digamos, el pase de recursos, la transferencia de recursos. Los estados, o sea, lo veíamos en el primer gráfico, o sea, los estados son cada vez más pobres y los capitales privados son cada vez más ricos. Hay una transferencia de recursos que no se lee en el artículo 17 del TBI entre Argentina y X país. No lo ves ahí. Lo ves en el funcionamiento sistémico. O sea, lo ves en los resultados. Lo ves en las tendencias. O sea, ahí hay una lectura metajurídica que hace a la investigación. O sea, ahí hacemos un poco de sociología jurídica, si se quiere, pero que tiene mucho que ver para ver cómo opera el sistema.
¿sí? Más allá del caso concreto, no es un estudio casuístico, aunque muchas veces el estudio de casos es relevante. Pero el tema de las burocracias legales es algo muy interesante también, como para estudiar. Porque yo creo que gran parte del secreto del éxito de esto es que precisamente son 5 personas los que conocen a fondo este tema. O sea, y en cuanto lo sigan conociendo solamente 5, listo, va a seguir andando. Yo creo que ahí está el tema del rol de la sociedad civil. O sea, se ha encargado bastante en abrir ese grupo de 5 personas expertas. Y ha empezado a involucrar otras voces, generalmente críticas, de distintos grados de crítica, muchas afuera del sistema, generalmente son las más radicales, pero también adentro del sistema ha empezado a haber voces más críticas, o sea, más críticas y más cantidad de voces. Entonces eso también habla de que hay algo dentro del sistema. De hecho, el propio sistema, el CIADI, tiene un informe publicado sobre propuestas de modificación de sí mismo. ¿Sí? El propio CIADI lo tiene publicado, hasta ahora muchas modificaciones no se hicieron, pero lo tiene publicado, es más o menos reciente. Entonces yo creo que ahí hay, digamos, cierto nivel de mea culpa. Yo creo que no llega muy a fondo ese nivel de mea culpa, porque toca demasiados intereses. Pero sí me parece que el rol de la sociedad civil tiene que ser muy activo, ha empezado a estar más activo, pero ahí hay una cuestión que también se da con las desigualdades. La mayoría de las ONG y la mayoría del sector académico principalmente involucrado con este tipo de análisis es de Europa o es de Estados Unidos. O sea, ahí hay brechas. Esta cuestión de las brechas no se da solamente en términos económicos de riqueza, también se da en que generalmente no hay sociedades, ONG o movimientos u organizaciones de la sociedad civil en el sur global tan enterados, tan involucrados, y son generalmente los más afectados. Porque los países más demandados son los del sur. Entonces, nos estamos sumando quizás un poco tarde. Afortunadamente, hay algunos ámbitos de la academia, este espacio, por ejemplo, en el cual podemos llegar a discutir estas cosas. Yo creo que es muy saludable. ¿Por qué? Primero, o sea, por 3 cuestiones, y con esto termino. Primero, porque me parece que hay una cuestión de defensa del interés nacional, si se quiere. Hay que formar abogados, buenos abogados, que sepan defender y defender cada vez mejor en el rol del Estado, ¿sí? Para formar una burocracia que no sea especializada solamente en cuestiones que también hay un fenómeno, que cambian de bonete, ¿sí? O sea, van rotando entre lo que es la defensa de un lugar, o sea, del Estado, pasar a ser patrocinante de una empresa y después pasar a ser árbitro, se ve bastante eso. Entonces ahí hay intereses cruzados. Recientemente se armó un observatorio sobre inversiones en la facultad, ¿sí? En la Facultad de Derecho de la UBA. Es muy interesante el observatorio. En una de las actividades, Vinuesa, que es un árbitro, ¿sí? Raúl Vinuesa tiró una frase bastante interesante respecto de que es necesario hacer una autocrítica de los propios arbitrajes, o sea, de los propios árbitros. Y que tenemos, o sea, él decía, tenemos que empezar a escribir más autocríticamente, ¿sí? Y dejar de perder el miedo de que si escribimos algo, perdemos arbitrajes. ¿Qué está diciendo? O sea, es muy interesante que lo diga él, ¿eh? Que él es una voz autorizada de adentro. Entonces, hay algo con el sistema que no está funcionando bien. Y ya no son las voces más radicales de afuera los que detectan que eso está pasando, son los que están adentro que están detectando eso. Entonces, pero me parece que todavía hay una parte de este sur global, ¿sí? Sobre todo de América Latina, que hay, o sea, hay campo por arar, ¿sí? Me parece que está bueno, digamos, hacer este tipo de actividades como para pelotear un poco ideas, incentivar la investigación científica en el ámbito jurídico, que no es mucho, y nada. O sea, Te sumo una pregunta por acá por el Zoom y tenemos alguna también en Facebook. Federico de Facio. Hola, gracias Leti. Gracias Javier por la exposición y Leti por los comentarios. Tenía una pregunta corta para entender un poco sobre el funcionamiento de los tribunales arbitrales. En relación con la relevancia normativa del
del argumento de estado de necesidad. Sí. En particular vos mencionaste los casos argentinos. Mi pregunta es, ¿el tribunal o los tribunales del CIADI generan algo así como una línea jurisprudencial clara que indique qué cuenta y qué no cuenta como estado de necesidad, o es meramente ad hoc según el caso? Ni. O sea, formalmente los tribunales son ad hoc. Eso quiere decir, o sea, ad hoc es a propósito de. Entonces, nació hoy para atender este caso y se disolvió en el momento que laudó. O sea, no hay continuidad del tribunal. ¿Sí? El manejo de jurisprudencia, o sea, en ese sentido es complicado, porque los tribunales nacen y mueren para cada caso en particular. Eso, digamos, es en la formalidad. Además, en el derecho internacional no funciona el stare decisis, o sea, de que los antecedentes jurisprudenciales sean obligatorios para otros tribunales. Entonces, o sea, no hay formalmente una línea del precedente judicial así obligatorio, vinculante, tan fuerte como ocurre en el common law. Esto en el derecho internacional no es así. Y sin embargo, todo lo que acabo de decir, en los tribunales del CIADI, uno muchas veces ve que permanentemente se van citando y permanentemente se va armando como cierta tendencia de criterios generales, con los cuales puede haber, o sea, te podés apartar. Pero hay una tendencia. Con el tema del estado de necesidad, yo creo que se analizó mucho la situación de Argentina con la crisis y o sea, lo que se discutía mucho del caso de Argentina era esto de si Argentina había generado o no su propia crisis. Eso fue lo que se puso mucho en tela de juicio. En muchas situaciones, por más de que Argentina no pagó demandas, ¿sí? Porque se llegó a la conclusión de que había violado el trato justo y equitativo, que es el argumento que generalmente todos los tribunales terminan laudando, o sea que se viola el trato justo y equitativo y con eso hay que pagar algún tipo de indemnización. La violación del trato justo y equitativo no en muchos casos significaba la cuestión del estado de necesidad, porque Argentina o las empresas, por ejemplo, hablaban de una expropiación indirecta, que se había afectado los recursos de esas empresas, entonces, y Argentina argumentaba que había tenido un estado de necesidad, o sea que había afectado a uno para no afectar a muchos. En la mayoría de los casos, digamos, el estado de necesidad en el caso de Argentina no se reconoció. O sea, no fue un argumento que se tomó a favor. O sea, mi preocupación, digamos, es que si estamos viendo esta cuestión del criterio del antecedente que de hecho funciona, aunque de derecho no debería, pero de hecho se puede verificar, el precedente previo que tenemos en una situación particular en donde se planteó muchas veces un mismo argumento, el estado de necesidad del caso de Argentina con la crisis, no fue receptado. Entonces, si hablamos de criterios de precedente, el precedente no es favorable, o no sería favorable, ¿sí? Para que se reciba. Claro, la situación es mucho más amplia, es mucho más global, es mucho más fuerte. O sea, en la época de la crisis de Argentina no se hablaba de una moratoria para la Argentina, para que no se presentaran demandas en contra del Estado en el momento de la crisis más importante de la historia de ese país. Pero ahora sí se está hablando de esta moratoria. No sé, se está hablando de que van a haber demandas, entonces mucha moratoria, pero en los dichos, pero en los hechos yo no sé si eso se va a ver. Y en las defensas yo creo que muchos países van a querer presentar el tema del estado de necesidad. Pero el estado de necesidad no es una regla adentro del derecho internacional, opera más como una excepción. Y eso es una excepción que en el ámbito del CIADI, si funcionó muy excepcionalmente, o sea, en muy contados casos. Entonces, o sea, sería un escándalo, creo yo. O sea, que nuevamente
sería una situación en donde ya una enorme cantidad de estados presenten este argumento sea ampliamente rechazado en un escenario en donde, qué sé yo, la coyuntura... O sea, a mí no se me ocurriría hacer una demanda contra un hospital en medio de una pandemia por cuestiones que tienen que ver con el hospital. O sea, la demanda individual la voy a hacer. Ahora, ¿el juez qué va a decir? O sea, cualquier abogado más o menos, o sea, avispado diría, no, esto es un tema de estado de necesidad, caso fortuito, o sea, no vas a llegar ni a la esquina con esta demanda. Bueno, no sé, ¿eh? Y tenemos 3 preguntas más y si te parece bien las juntamos a las 3 y después contestás para lo que nos queda de tiempo. Nahuel, Julieta y después Laura Clérico, que me avisó por privado. Así que adelante las preguntas y después las podés responder juntas. Gracias, Leti. Gracias, Javi. Súper interesante y estimulante la conversación. Yo tengo 2 preguntas / comentarios que piensan en la clave de, creo que lo que es el eje de tu paper, que es qué hay de nuevo o cómo puede llegar a cambiar el sistema de ISDS a partir del COVID-19. La gran pregunta que te haces es, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto, ¿no? Y yo creo que ahí hay como una intuición que tiene que ver con si esto va a ser un cambio cuantitativo o cualitativo sobre el sistema, porque uno podría decir esto es simplemente una mancha más al tigre, lo que pasa es que va a ser una mancha grande, pero es una mancha más, o si va a haber algo que va a cambiar. Y mis 2 comentarios, intuiciones, para pensar a contrapelo, van en sentido contrario a lo que creo que son tus intuiciones, respecto de por qué, creo que esto va... no voy a decir que va a ser menos grave ni que va a ser menos terrible, pero sí que hay elementos que me hacen matizar algunas de tus intuiciones respecto de lo que puede llegar a pasar. El primero tiene que ver con la discusión de estado de necesidad que recién tenían con Fede. Mi sensación, después de leer blogs de derecho internacional y comentarios en los últimos meses, es que hay un cierto consenso en ese colegio invisible de internacionalistas, de que claramente hay en este caso un estado de necesidad. Y cosa que no pasó ni con el caso argentino, ni con el caso... Y la razón lógica para que esto pase tiene que ver con que las demandas podrían ir en los 2 sentidos, ¿no? Las mismas medidas que tomó Argentina, que tomó Perú, que tomó los estados latinoamericanos que vos mencionabas, también las tomaron los estados del norte. Entonces, si aparece un árbitro diciendo que acá no hay estado de necesidad, tampoco hay allá, y eso, digamos, incluso con un sentido de geopolítica o realpolitico, como quieras llamarlo, parecería contraintuitivo. Y la otra intuición que va contra la sensación de que esto pueda llegar a explotar y generar una bola de casos sin precedentes, tiene que ver con lo que vos decís sobre el chilling effect. Y mi sensación es que en este caso no hubo chilling effect. A ningún estado o pocos, no sé, habría que pensarlo un poco más, pero mi sensación es que los estados tomaron las medidas que tuvieron que tomar para proteger la salud de la ciudadanía, o no, pero por otras razones, pero nadie estuvo pensando en no voy a no sé, tomar tal medida porque después me viene un caso CIADI. Mi sensación es que, sobre todo, incluso por una cuestión de tiempos, ¿no? El gobierno que está hoy toma la medida y bueno, si el caso llega a un arbitraje, va a llegar dentro de 6, 8, 10 años, qué sé yo, que se arregle. Entonces el chilling effect tampoco me parece que haya sido un gran factor con respecto al COVID. Esos son mis comentarios. Gracias. Julieta, ¿quieres sumar tu pregunta ahora? Dale. Sí, gracias Leti, gracias Javier, gracias Leti. Javier, la exposición estuvo muy, muy interesante, también aprovecho y te agradezco todas las orientaciones que me has dado en privado en relación a estos temas en el marco del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur, que lo venimos trabajando con algunas laboralistas. Entonces, digamos, mis preguntas son, digamos, más globales, no tanto sobre la coyuntura COVID-19, pero, digamos, tengo 2 preguntas para hacerte. En primer lugar,
digamos, cuáles son las dinámicas de estas denuncias, en términos de que entiendo que la denuncia al CIADI es una de las velocidades, o sea, es un juego de doble velocidad. La denuncia al CIADI lo hace el inversor al Estado, pero el Estado no va al CIADI a demandar, no puede llevar al inversor al CIADI, sino que esas demandas son por jurisdicción interna. Entonces, por ahí un comentario acerca de esta contraposición entre los dos procedimientos y cuál es tu opinión en relación a las atribuciones de responsabilidad, ¿no? En materia de derechos sociales, principalmente. Y en segundo lugar, el tema de cómo ves vos la adopción de un tratado vinculante, un instrumento vinculante, esta idea que está macerando en el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas transnacionales, y puntualmente esas dos preguntas, y finalmente, como para reaccionar a tu comentario que me interpeló sobre las cuestiones de género y las mujeres que son árbitros, bueno, yo creo que no tenemos que pensar, ¿no?, que necesariamente que sea mujer la va a ser feminista o sensible a esas cuestiones, del mismo modo que a los que se les dice progresistas en términos de clase, tampoco eso los hace feministas, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay como por ahí una doble moral que le ponemos, una exigencia extra que le ponemos a las mujeres que no necesariamente tendríamos que sostenerla, ¿no? Pero bueno, nada, como para interpelarte un poco en ese punto, y muchas gracias nuevamente. Laura Clérico. Bueno, gracias Javier por la exposición, Leti, y a las compañeras y compañeros que me precedieron y formularon una pregunta. Yo tal vez me quisiera focalizar en un tema que ya hablamos, Javier, pero creo que es importante que quede grabado en todo caso en este diálogo, que es en relación a la falta, o sea, mi tesis es radical. Yo creo que el sistema del CIADI es incompatible con el sistema de los derechos humanos actualmente. ¿Por qué? Por dos argumentos. El primer argumento, los y las afectadas concretas no tienen posibilidad ni jurídica ni fáctica de participación directa. Es decir, no es parte. Aquella persona que no tiene acceso al agua porque el Estado, entre comillas, teme fijarle un precio razonable al agua por el temor a ser demandado en el CIADI por incumplimiento de las obligaciones contractuales que los vincula con la empresa privatizadora, y el afectado concreto son las personas que viven en los asentamientos populares. Esos son los afectados. Bueno, esas personas no tienen acceso directo, no pueden hacer escucharse su voz directamente, ¿no? Es decir, bueno, en todo caso a través de esta forma de amicus curia que vemos en los últimos tiempos, pero esto es algo bastante reciente, y en todo caso depende de la buena voluntad de las y los árbitros que quieran tomar en cuenta esas voces. Entonces el primer argumento es dinamitador, es decir, hace explotar el sistema. Las y las afectados concretos no tienen legitimación activa, ni tampoco voz en esos procedimientos, y por supuesto, lo que ellos decidan los y las afectan en forma muy importante y desproporcionadamente en relación a lo que sabemos son poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entonces ese es mi primer argumento, y una razón fuerte para decir, ese sistema fue pensado para otra época, pero digamos, si nos tomamos en serio los derechos humanos, explota, el sistema no se sostiene, el sistema del CIADI no se sostiene. El segundo argumento es más interno y hace a la misma imparcialidad del sistema, porque aquellos que en algún momento fueron abogadas o abogados defensores de empresas pueden sin problemas, ¿no?, y sin límite temporal, así lo entiendo, ser en algún momento árbitro o árbitra. Y el mismo estudio que tal vez tiene un árbitro o una árbitra, ha sido en algún proceso parecido, ha defendido a una empresa multinacional o transnacional, o como la querramos llamar. Entonces, esos son dos argumentos muy fuertes. El sistema del CIADI no es imparcial. Y el tercer punto es que
ahí solo eligen los miembros del tribunal arbitral, el Estado, el CIADI, ¿no? Y la empresa transnacional. No, en esa lógica. La empresa transnacional, por supuesto, quiere la protección de su inversión. El Estado quiere, digamos, supuestamente, pensemos, quiere está defendiendo ahí el interés público. Ahora, el sistema del CIADI fue generado para protección de la inversión, con lo cual el juez o la jueza o el árbitro, si mal no entiendo, que va a elegirse dentro del propio CIADI, en algún sentido ya tiene un sesgo. Entonces, a mi entender, son 3 argumentos fuertes, y puedo seguir hablando de otros tantos más argumentos para decir, ese sistema, si hoy tomamos en serio la protección internacional de los derechos humanos, no se sostiene. Tal vez por eso, cada vez, o sea, como vos decís, hay muchas voces críticas en contra del CIADI, o en contra de este sistema de arbitraje desde los derechos humanos, aunque no siempre se escuchan justamente en los estados que son los más afectados por el sistema de arbitraje. Tal vez, como nota a pie de página, dejo como, para aquellos que quieran seguir leyendo, el informe de la Comisión Interamericana del año 2019 sobre empresas y derechos humanos, y justo uno de los capítulos o apartados que trabaja, digamos, como yo diría, como las nuevas amenazas, no, las nuevas no, porque no son tan nuevas, pero que por lo menos visibiliza este problema del sistema de arbitraje internacional y de la disparidad en cuanto a la distribución del poder hacia adentro de ese sistema y de ese sistema hacia afuera. Ahí tenemos algo, y también por supuesto lo que dijo Julieta Lobato en el ámbito de Naciones Unidas, y también hay que reconocer que hay algunas organizaciones de derechos humanos del sur global que son muy activas también en estos temas, como de justicia, el CELS. Hay una tucumana también que creo que también es bastante activa, y seguramente me estoy olvidando de algunas otras que, bueno, pido disculpas por adelantado. Pero esa sería mi tesis radical, y quiero saber tu opinión, Javier. O sea, mi tesis radical es, no se sostiene el sistema. O no se debería, no hay buenos argumentos para seguirlo sosteniendo desde una posición que tome en serio la protección internacional de los derechos humanos. Gracias. Gracias. Adelante, Javi, todo tiempo que queda es tuyo. Bueno, a ver, la verdad que está buenísimo esto. No sé por dónde empezar, porque coincido con todos. O sea, por lo menos con los planteos, o la mayoría de los planteos de todos los compañeros y las compañeras. Primero, o sea, yo arranco con Laura, porque me parece que lo dijo al pasar recién, y no quiero que quede al pasar. Con Laura en alguna oportunidad lo hemos hablado, casualmente lo hemos hablado en Alemania, pero en esa oportunidad, con ella, y yo tuve el honor y la posibilidad de poder estar en el Max Planck ahí en Heidelberg, en donde, nada, me abrieron las puertas, y ahí se planteó un tema muy interesante en cuanto a la discusión del sistema de protección de inversiones y los derechos humanos, y que los derechos humanos parecían ser un argumento pro Estado, o sea, porque uno lo sostenía, ¿sí? Y en ese momento yo salí al cruce, me acuerdo, diciendo, el argumento de defensa de los derechos humanos no es un argumento pro Estado. Cualquier abogado o abogada litigante en derechos humanos sabe que el demandante, o sea, que el demandado es el Estado precisamente. O sea, los derechos humanos no son un argumento pro Estado. Ahora, los derechos humanos son un argumento antiabuso, que es otra cuestión. Y me parece que eso es algo que hay que tener en cuenta, porque es cierto, y yo coincido con Laura, de que un sistema internacional y un sistema legal internacional que realmente tome en serio la protección de los derechos humanos, o sea, estas alarmas que suenan por todos lados en cuanto al CIADI y los arbitrajes internacionales en materia de inversión ya tendrían que haber sonado hacía demasiado tiempo. O sea, y no hay posibilidades de reformas, de mecanismos internos como para... o sea,
que el árbol no puede tapar el bosque. O sea, me parece que ya es hora de empezar a ver el bosque. Si la gran conquista del siglo XX, el gran invento del siglo XX, como decía Carlos Nino, era precisamente el tema de los derechos humanos, y que fue el gran consenso con el cual todos los países salieron de la segunda posguerra mundial, de que esa es la línea, ¿sí? O sea, esa es la base del consenso para construir todo lo demás. Después le podemos a eso poner nombres jurídicos rimbombantes, que son obligaciones erga omnes, que está la discusión de si es o no ius cogens, y le podemos dar muchísimos debates. Pero la base del consenso de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de la salida de eso, fue eso. O sea, la Declaración Universal. Y después de la Declaración Universal, todo lo que vino después en materia de derechos humanos. Ahora, cuando lo vemos acá, nos empezamos a acordar que el tema de los derechos humanos está hace bastante tiempo relegado con estas cuestiones. Es como que quedó, no es la parte más dinámica en este momento, en el ámbito del sistema internacional. Y yo creo que eso no es, iba a decir, es una pena, no es una pena, es indignante. O sea, es indignante que la base del consenso de la comunidad internacional haya quedado relegada en pos del lucro de las empresas transnacionales a nivel internacional, porque esa es la parte más dinámica, ¿eh? O sea, el arbitraje de inversión y todos estos temas son los más dinámicos. O sea, son los nuevos. Y son en donde se van la mayor cantidad de horas en conferencias y en blogs especializados que leemos todos. Y está bueno, porque está bueno. Pero hay una cuestión que Laura mencionó así al pasar, decía, y que estas cuestiones que trasciende la discusión estrictamente jurídica, pero que hace a la cuestión jurídica también, y que tiene que ver con que esto es un tema de distribución del poder. O sea, ¿a dónde está, a dónde va y cuál es ese movimiento? Y si en algún momento el sistema de derechos humanos tuvo que revestirse para empoderar a los desvalidos, a los afectados, a quienes se le violaban esos derechos humanos, a las víctimas del Holocausto, a X cantidad de colectivos, comunidades, etc., el poder, bueno, se trasladó a otro lado. Y los primeros gráficos creo que mostraban un poco eso. No simplemente la cantidad de tratados que se celebraron en los 90. O sea, una foto, otra foto, otra foto, otra foto, eso muestra una película. ¿Sí? Distintos fotogramas hacen a una película. También si queremos ver el fotograma o si queremos mirar la película completa. Porque me parece que para mí la discusión tiene que ver con una discusión sobre el poder. Y que precisamente, y esta es una de mis principales preocupaciones, este sistema está armado para proteger a los poderosos, cosa que también, o sea, la función del derecho no sería proteger al poderoso. El poderoso se protege con la situación de hecho, no de derecho. La situación de derecho, o sea, las reglas, las leyes, deberían proteger al desvalido en la situación de hecho para equilibrar la balanza. Lo que yo enseño en el aula, cuando doy clases. O sea, que el derecho lo que hace es equilibrar la balanza entre situaciones de hecho desiguales. Por eso el problema también tiene que ver con la desigualdad. Porque, o sea, no es ni siquiera jurídicamente aceptable, o sea, cristalizar, plasmar, encorsetar, fijar una desigualdad en términos jurídicos. O sea, ¿el derecho sirve para garantizar la desigualdad o para garantizar la igualdad? Porque rompemos todos los libros de derecho, los quemamos, ¿eh? O sea, estamos quemando los libros de derecho. Yo creo que hay una cuestión que que Nahuel mencionaba y que también Laura, ahí hay una cuestión que cruza con algunas de las cosas que decían ustedes, porque ¿cómo puede ser que se den estas cosas? Y estas cosas yo creo que se dan a partir de un problema cada vez más evidente y cada vez más profundo en el derecho internacional, en particular que tiene que ver con la fragmentación. O sea, la fragmentación del derecho internacional es un problemón, ¿sí? O sea, para mí es un problema. No todo el mundo lo ve así. No todo el mundo ve que la fragmentación del derecho internacional sea un problema. Entienden que la fragmentación es una especialización. Para mí no es lo mismo. O sea, especializarse no significa romper. Fragmentar significa eso, romper.
Y los fragmentos, en tanto se fragmentan, no dialogan, o sea, pierden el diálogo. Entonces ahí se encapsulan, y tenemos una cápsula en donde se genera toda una jurisprudencia, una tendencia, una cantidad de reglas, una cantidad de tratados que resuelven y atienden y manejan temas de inversión, punto. Y no hay diálogo con otras áreas, aunque sea el mismo derecho internacional, aunque sea el mismo derecho. O sea, la misma disciplina, la misma área, no tenemos pedazos que se conecten entre sí. Y eso es un problema en la fragmentación. Ahí a mí me gusta mucho Martí Kosgeniemi, que tiene un informe muy bueno que la Comisión de Derecho Internacional publicó en el año 2005, si no recuerdo, sobre fragmentación del derecho internacional, y Kosgeniemi lo pone. O sea, la fragmentación es un problema. O sea, estoy ultra resumiendo. Pero no todo el mundo lo ve así. Y estuvo muy bueno que la Comisión de Derecho Internacional publicara y aceptara y aprobara ese informe. Porque era momento de decirlo. 2005. Nada, qué sé yo. En algún momento hay que decirlo, que la fragmentación es un problema, porque si no, no estamos siquiera coincidiendo en los diagnósticos y es muy difícil intentar resolver los problemas si por lo menos no nos ponemos de acuerdo en que algo está funcionando mal. Para atender ya, digamos, a cuestiones más puntuales, ¿sí? Arranco con Nahuel. Yo coincido con muchas de tus apreciaciones, Nahuel, no es que estemos tan lejos. A ver, respecto a la cuestión del estado de necesidad, yo creo que hay consenso, porque si no, el escándalo es mayúsculo. O sea, no por una cuestión estrictamente... O sea, acá hay una cuestión política involucrada, no simplemente una cuestión técnica. Hay una cuestión técnica, yo no digo que no. Hay una cuestión técnica. Pero el escándalo es tan grande, que el escándalo que podría producirse, podría ser tan grande, que eso sí, dinamita el sistema. Y ahí ya no le conviene ni siquiera... O sea, no le conviene a nadie. Entonces, bueno, estas cosas yo creo que no deben pasar. Y no, si no el escándalo sería mayúsculo. Así que yo creo que es posible que haya cierto consenso en cuanto al estado de necesidad para que no pase lo que pasó con la Argentina, más allá de los análisis puntuales. No está asegurado que eso pase, pero bueno, qué sé yo, no te puedo contestar lo que va a pasar el partido de fútbol de la semana que viene. Eso lo analizamos, si querés, con el diario el lunes. Pero yo puedo coincidir de que puede empezar a generarse cierto consenso. Lo que pasa es que ese consenso se está generando a raíz de nada, o sea, de la cantidad de amenazas que está empezando a haber. Y es cierto lo que dice Nahuel, de que ahora, y que no es de ahora, es de los últimos años, que las demandas ya no son solamente del norte hacia el sur, son cruzadas. O sea, son de algunas empresas del sur hacia el norte, que son las de menos, pero son del norte entre el norte. O sea, ¿cómo puede ser que Vattenfall demande a Alemania? ¿Cuándo se la demandó a Alemania por algo? Hay un caso también bastante conocido en donde una transnacional, creo que es sueca, demandó por una suspensión de cuestiones en materia de aprovechamiento de carbón, porque en Hamburgo hubo un cambio de gobierno, ganó el Partido Verde, con una plataforma muy fuerte de crítica en cuanto a la explotación de las minas de carbón, y que iba a cambiar la legislación. Con eso ganó las elecciones, y la gente lo votó. Y a diferencia de lo que pasa en otros países, cumplieron con las promesas electorales. Y llevaron a cabo esa política pública, y por eso, con el amplio consenso de votos y de las mayorías sociales, fueron demandados. Fue un escándalo. Y Alemania también se la volvió a demandar. Vattenfall también volvió a demandar a Alemania cuando Merkel cambió la política a raíz del caso de Fukushima, de la suspensión de nuevas plantas de energía nuclear en Alemania. Claro, una transnacional de afuera que había puesto toda la plata para hacer nuevas empresas, nuevas plantas de energía, me dijeron, me están arruinando el negocio, y volvió a demandar a Alemania. Entonces, bueno, casos excepcionales podemos tolerar, aunque sean escandalosos, pero no vamos a empezar a hablar de cataratas de demanda en contra de Alemania por esto, ¿no? Entonces ahí están empezando a haber ciertas, o sea, ciertas así, alarmas, ciertas señales, como se suele decir, de que podemos demandar a Argentina, podemos demandar a, qué sé yo, no sé, al Congo, podemos demandar a, pero a Alemania no se la puede demandar.
Estados Unidos no se lo puede demandar. O sea, no nos puede afectar a nosotros, ¿sí? Por eso también es una cuestión de poder. Es cierto, también me parece que no hubo chilling effect en el caso de la pandemia, eso me parece que es evidente, pero porque precisamente, lo quiero decir de una manera muy cruda para ser rápido, o sea, no, yo creo que nadie quiere bancarse 100 millones de muertos por miedo a que te demanden, ¿no? Me parece, no sé, ni siquiera el político más conservador sabe que con eso no tiene garantizada la reelección, me parece. Entonces, o sea, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Yo creo que primó eso, o sea, la cuestión especulativa por parte de los sectores políticos, primó también un poco de cordura en el sentido, bueno, a esto hay que hacer algo, o sea, es urgente, acá va a haber un montón de gente que va a caer, no sabemos si enferma, muerta, lo que fuere, pero hay que hacer algo. Entonces ahí hubo una reacción fuerte y rápida, más o menos rápida, un poco más lenta. Los casos de los negadores, yo creo que fueron excepcionales. Afortunadamente no son parte de la mayoría de los gobiernos. Igualmente siguen siendo un problema, porque un tipo que te diga, no, esto no es una pandemia global grave, puede causar una cantidad importante de millones de fallecidos y más de enfermos. Así que en eso no estamos tan en desacuerdo, Nahuel. Yo creo que estamos en sintonía. Julieta, te tengo que contestar como abogado y como Javier, que también es abogado. Porque formalmente nada dice en los tratados de que no puede haber una doble vía de demanda, ¿sí? O sea, en ningún lado está prohibido que el Estado pueda demandar. Y esa es la respuesta formal. Ahora, si vos vas al sistema y ves cómo opera el sistema, es menos que marginal la cantidad de veces que un Estado se le ocurrió demandar a una empresa dentro de este sistema. Y en las pocas veces en donde eso se pudo dar, y uno de los casos fue Urbacer contra la República Argentina, Argentina reconvino, ¿sí? O sea, contrademandó. Le fue mal a la Argentina en la reconvención, ¿sí? Pero fue un caso en 9 que Argentina fue demandada solamente en agua potable y saneamiento. 1 en 9. ¿Sí? 1 en 62 que Argentina fue demandado. O sea, es muy marginal. Entonces, también hay una cuestión de cómo está estructurado el sistema. El sistema está para proteger la inversión del extranjero. ¿Cuántos estados invierten de manera privada en otro país? No pasa así. O sea, los que invierten son capitales privados y son empresas. Entonces, o sea, en ningún lado los tratados dicen protegemos a las empresas, ¿sí? Pero el sujeto, ¿sí?, que realice esa actividad económica es el capital privado, es el capital transnacional sobre todo. Entonces acá se mezcla una cuestión jurídica con la cuestión de relaciones internacionales, un poco de ciencia política si querés, o sea, hay ciertas coincidencias disciplinarias, por eso que el análisis sea cruzado, o sea, transdisciplinario también es, me parece, no solamente enriquecedor, sino pertinente. ¿Qué opino sobre el tema del tratado vinculante entre empresas transnacionales y derechos humanos? Opino que sería buenísimo, y opino que está bastante atrasado, y opino que a donde están yendo las discusiones en Ginebra no son ni siquiera el punto de partida, y no sé si deberían ser el lugar de llegada. Eso es lo que opino. O sea, hubo un borrador cero que estaba bastante bien, que si se avanzaba en esa sintonía, podía mejorarse. El tema está que los borradores que subsiguieron al borrador cero en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra no fueron en esa sintonía y no fueron para ese lado, fueron para otro lado. Entonces me parece que si se llega a lograr algo, cosa que todo el mundo pone en discusión todavía, porque no se sabe si se va a llegar a lograr algo, no sé si sería algo que mantuviese o que mantenga la visión original de, no quiero decir de lo que yo quiero, o sea, la visión original, el espíritu original con el cual se creó esa negociación.
no sé, será el lugar a donde se pueda llegar, qué sé yo, no sé. Porque ahí depende de la voluntad de los estados, su capacidad de negociación y de otras cosas. Pero yo creo que en materia de derechos humanos estamos hablando de que estamos estancados en cuanto a la dinámica, y lo que hacen este tipo de instrumentos es, o sea, es retrasar todavía más las discusiones, porque es cierto, se puede mejorar eso a posteriori, ¿sí? No simplemente con una enmienda del tratado, sino con otras discusiones que pueden darse, pero estamos hablando de cuánto tiempo más para adelante. Y en el mientras tanto van a seguir cayendo demandas, van a ocurrir cosas, ¿no? Por último, con Laura, de la cantidad de cosas que dijo, que me encanta escucharla siempre a Laura, y que debería escucharla más seguido. A ver, yo creo que sí, vuelvo al planteo inicial, o sea, yo creo que no se están tomando, o sea, no quiero decir que no se están tomando en cuenta los derechos humanos, o sea, que no se tiene realmente en cuenta, porque sí se tienen realmente en cuenta en su gueto. ¿Sí? Y ese es el problema, de vuelta, la fragmentación. Los derechos humanos funcionan siempre y cuando no toquen otros resortes que yo creo que deberían tocar, pero que, o sea, porque ahí estamos hablando de qué prima sobre qué. Y yo creo que, de vuelta, la base del consenso del sistema internacional tiene que ser este. O sea, no pueden ser la protección de las inversiones sobre. O sea, si los derechos dependen de las cuestiones de propiedad, estamos fritos. Estamos fritos. O sea, y no lo dijo un marxista, o un anarquista. Lo dijo un liberal clásico. Lo que pasa es que hay gente que la ve, y hay gente que no la quiere ver. Yo creo que Thomas Paine, en ese sentido, la vio. ¿Sí? Puso un punto sobre la I y dejó una cosa clara. Yo creo que deberíamos tenerlo igualmente de claros. Hay cuestiones que Laura refleja muy bien, estos casos que se conocen como las puertas giratorias o los intercambios de bonete. O sea, son conocidos los casos, ¿sí? Y son repetidos esos casos. Entonces, es cierto que no hay ninguna prohibición, que preguntaban tanto Laura como Julieta, creo. No hay ninguna prohibición, y esto es algo que siempre se pone, tener un periodo de gracia, ¿sí? Un periodo de suspensión. Después nos ponemos técnicos, si son de 2 años, si es un poco más, si querés de menos. Pero, o sea, pero algo tiene que haber. O sea, si vos salís de un buffet privado, por lo menos, por una cuestión de recato, ¿sí? Por una cuestión ética, tener un plazo de 2 años razonable como para separar las cuentas, ¿sí? Ser prolijo, y después sí, dedicate a ser árbitro, no hay ningún problema, pero estar, o sea, paralelamente ser árbitro de un caso y ser defensor de una empresa del otro, incluso tener intereses cruzados, y que sean tus propios colegas, que están más o menos en la misma, los que juzgan para ver si te recusan o no, o sea, huele mal, hay algo que huele mal en Dinamarca, ¿no? O sea, y sí, algo hay que decir, o sea, algo en algún momento, algo en algún lugar, se tiene que decir, porque funciona, comemos de esto, y si nos damos cuenta de esto, y sigue pasando, y no decimos nada, corremos el riesgo de convertirnos en cómplices, de dejarlo pasar. Y creo que más allá de las cuestiones que uno, no quiero ponerme en moralista, pero que no quiere dejar pasar, me parece que acá la academia juega un rol importante en términos de investigación. Y acá, de vuelta, hay un tema que más allá de estar de acuerdo, de disidencias, de lo que fuere, situaciones en las cuales se afecta la independencia de los investigadores, de la academia, de cualquier país, de cualquier universidad, que uno esté involucrado en ciertas cuestiones y que tocan ciertos lugares incómodos a ciertos resortes del poder, y por eso te mandan a investigar, yo creo que tiene que haber un consenso generalizado de que eso nunca tiene que pasar. Porque si no estamos sobre esas bases, no solamente va a seguir pasando, no podemos resolver absolutamente nada.
Entonces, por eso yo creo que me congratulo, y con esto cierro, de estar en un lugar correcto, en el momento correcto, y poder decir lo poco correcto que a uno se le puede llegar a ocurrir. Aunque a veces no suene políticamente correcto. Pero nada, hay que poner, si la metáfora no es buena, pero hay que poner blanco sobre negro sobre algunas cosas, porque sobre eso se debate. Si los debates son nimios y son políticamente correctos y no decimos nada, los debates van a ser poco enriquecedores. Y tenemos que ser sinceros también con eso. O sea, los debates se enriquecen en tanto haya voces disonantes y todos juguemos de buena fe para lograr un lugar en concreto. Así se resuelven los problemas. Y creo que la investigación viene a eso. Así que les agradezco enormemente a todas y todos por estar acá. Muchas gracias, Javier. Gracias a todas y todos por estar presentes. Y no sé si Marcelo querías decir algo. Si no, ya nos encontramos. Sí. No, muy lindo debate. Gracias a todos. Gracias, Javier, Leticia, a todos. Muy, muy, muy interesante intercambio. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, gracias. La Hasta verdad, la una próxima. felicidad total. Nos estamos viendo. Chao.